Le diste play a Consexuar. Durante siglos tuvimos muy en claro qué cosas eran de nene, qué cosas eran de nena y qué correspondía a cada género. Los colores, los juegos, la ropa, los juguetes. En cierto sentido, esto hacía muy fácil entender a los adultos si las cosas iban por el camino esperado, es decir, dentro de los dos géneros posibles. Pero en los últimos años empezamos a cuestionar no solo los comportamientos que se asignan a los nenes y a las nenas, sino también hasta qué punto somos nosotros, los adultos, los que influimos en cómo ellos se perciben y cómo se expresan ante el mundo. A esto, encima, hay que sumarle que ahora los chicos están expuestos a un montón de mensajes de los cuales no tenemos idea a veces, ¿no? Las redes, las tendencias, los discursos, los challenges de TikTok. Las cosas se vuelven cada vez más confusas. Cuando un chico que es nene dice que se autopercibe nena o empieza a hacer cosas de nena, o una nena empieza a hacer cosas de nene, ¿cómo sabemos si están jugando a algo, si les está pasando algo, si están explorando o si están expresando cosas que nosotras ni siquiera podemos imaginar? Hoy queremos acompañar a madres y a padres a responder una pregunta que a mucha gente le asusta, que es: ¿mi hijo o mi hija va a ser trans? ¿Se está haciendo trans? ¿Se siente de otro género? ¿Lo dejo expresarse libremente en lo estético y en los roles? ¿O mejor lo guío hacia elecciones que no lo expongan tanto a la crítica y al rechazo? Obviamente este es un tema que yo no me atrevería a tocar sola, y de hecho con Silvina Valente, que está ahí del otro lado. Hola, Sil. Hola Denise, hola a todos. Siempre arrancamos diciendo lo mismo, que es qué temón, ¿no? Pero este es un temón en serio. Sí, esto es un re temón, pero la verdad que esto es un temón que también yo creo que podemos llevar, que tiene luces y sombras, pero sí, ojalá podamos dejar un rayito de luz a estos papás que están transitando en estas decisiones de sus hijos. Bien, y decidimos invitar a Viviana, que está ahí al lado tuyo. ¿La querés presentar vos? Porque es tu colega, tu compañera, tu aliada también, Sil. Sí, Hola, es mi. Viviana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Ay, Vi- bueno, yo la voy a presentar a Vivian y se las voy a introducir a toda la comunidad de Consexuar, del podcast Consexuar, porque para mí es un honor que ella me acompañe. Primero porque ella desde el 2007 trabaja con identidades trans. Mm. Pero lo más importante de todo es que es codirectora conmigo, o sea, es la otra directora de Consexuar. O sea que hasta ahora acá en el podcast habíamos aparecido nosotras dos, pero la directora, la pata de la psicología, ella es licenciada en psicología y sexóloga también, pero desde la psicología no había aparecido en el podcast. Así Ujú. que para mí es un honor estar acá con Viviana Wojniarski, que es directora de Consexuar, psicóloga, sexóloga clínica, también trabaja conmigo en el Hospital de Clínicas desde hace muchísimos años. Y bueno, bienvenida al podcast de Consexuar. Ay, gracias, chicas. Gracias, Silvi, por esta presentación. Para mí también es un honor y siempre me divierto y me encanta y aprendo cuando estoy con vos y ahora con Denise también. Así que gracias, chicas. Bueno, abrochen sus cinturones, vamos a empezar con este tema que tiene preocupado a un montón de gente. Todos conocemos a alguien que sospecha que a su hijo le pasa algo, o gente que simplemente mira los juegos de los chicos con miedo, ¿no? Porque la palabra es miedo. La verdad es que hoy no vamos a nosotras tener miedo de hablar de este tema, y vamos a meternos en esas cosas que la gente solo habla en privado. Primero, chicas, esto es un motivo de consulta real, ¿no? Van padres a la consulta a decir: creo que le está pasando algo a mi hijo, o lo llevan a los chicos. ¿Cómo es el típico caso cuando llegan a la consulta? Sí, sí, Denise, es real y hay cada vez más consultas de papás que vienen solos, mamás que vienen solas o que a veces vienen también acompañadas de sus hijos o sus hijas y que nos empiezan a contar esto que vos estabas diciendo, que por ahí juegan raro o que se aíslan o que empiezan a pedirles que les quieren cambiar el nombre. Y todas estas preguntas vienen los papás a decirnos a nosotras cómo los podemos ayudar. Primero vienen asustados, que no saben cómo acompañar a sus hijos, pero después cuando nos ponemos a charlar y empezamos a ver realmente qué le está pasando a cada una de esas personitas, vamos dándonos cuenta que a veces sí son problemas de identidad de género y a veces no son problemas de identidad de género necesariamente. ¿Por dónde se empieza a desanudar
las escenas, cada caso? ¿Qué es lo primero que ustedes miran como expertas? Es importante ver si nos consultan los mismos chicos, o sea, se acercan estos chicos que, bueno, que por ahí tienen género fluido o realmente tienen una identidad trans. Y otra cosa es cuando se acerca alguno de los padres o ambos padres juntos. Se empieza a desentrañar diferente, ¿no, Vivi? Claro, porque no es lo mismo cuando la inquietud viene del lado del chico o la chica que cuando vienen las preguntas a partir de los padres que están viendo a su hijo raro, distinto o con conductas que ellos no pueden entender. Entonces, muchas veces, vos hablabas hace un ratito de los juegos, ¿no? La Mm, realidad es que no hay juegos de varones o juegos de nena. Los chicos cuando juegan, juegan y somos los adultos muchas veces los que traducimos si ese juego es de varón o de nena. claro. Entonces, a veces el lío los hacemos los adultos y no tanto los chicos que por ahí están simplemente jugando. Mm. ¿Mm? Y lo mismo con las cuestiones estéticas, ¿no? Me acuerdo que cuando escribimos el libro de educación sexual con Silvina Valente, El superpoder de la educación sexual, Sil me decía, bueno, hay padres que vienen preocupados porque les gusta el color rosa. Y el color rosa es un color para un niño de 5 años. No tiene todavía la connotación de género que por ahí le pone un adulto. Nosotros como adultos vivimos en unos cánones sociales que creemos que son verdades. Y entonces trasladamos eso a nuestros hijos. Y si los chicos no encajan en eso, nos preocupamos. Mm, Y muchas veces hoy por hoy hay muchas cuestiones. Antes era por ahí un chico travieso, le voy a dar un chirlo porque este chico, bueno, no vas a jugar nunca más a esto, por lo menos adelante papá. Y entonces la gente sufría un montón con eso. Hoy por hoy los padres vienen como queriéndole dar permiso, queriéndoles dar libertad, pero también preocupados porque hasta dónde puedo, hasta dónde esos juegos son juegos y hasta dónde esos juegos son una expresión de lo que realmente les pasa y de sus deseos. Esa es ujú. la preocupación fundamental. Hay algo que no podemos dejar de pensar y es que cuando los adultos miramos los juegos de los chicos, los estamos mirando con todas nuestras creencias, con todos nuestros tabúes, con todos nuestros miedos. Y estos hijos que estamos mirando también le ponemos todos nuestros deseos. Entonces, cuando vemos a un hijo que se aparta de lo que nosotros nos imaginamos que iba a hacer o que iba a jugar o a lo que se iba a dedicar, nos asustamos y nos tenemos que acomodar los adultos y adaptar y poder entender a ver qué es lo que está pasando ahí. No siempre tiene que ver con cuestiones de identidades. Nosotros sabemos que digamos que la personalidad de los chicos se va armando a través de los años. Entonces, en estas edades, cuando son niños, adolescentes, están construyendo su identidad. Y en esta construcción van pasando por diferentes lugares que están probando a ver cómo se van sintiendo. Ok, entonces un poco la conclusión, me acuerdo cuando escribimos el libro, era que los primeros años cuando los chicos juegan, nos relajemos y los dejemos jugar sin poner... Pues me acuerdo que una de las cosas que hablábamos con Silvia Onguini también, que escribimos el libro, era, bueno, pero a veces tenés un hijo actor y no lo sabés, y el pibe te va a salir súper creativo, o te va a salir un poco excéntrico, te va a salir... Todavía no sabés los primeros años, ¿no? ¿Qué está haciendo? No, es re lindo ver a los chicos jugar y ver todo eso, porque es como, bueno, yo ya digo en sí, cuando yo lo digo, si me pongo muy médica, tengo que decir que los chicos no son una tabla rasa, o sea, no vienen como un lienzo en blanco, sino que tienen ya sus preferencias, tienen ya todo su sistema neuronal formado, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, pero como yo siempre digo, nosotros somos el resultado de genes más experiencia. Y los genes no dejan muy al azar la cuestión de la experiencia, porque si no podría ser todo muy diferente. Entonces, creo que hay que ir confiando en la biología, que la biología es un poco lo que va poniendo las líneas del camino. Y después el camino, que si lo quieren hacer corriendo, saltando, jugando, haciendo morisquetas de rosa, de azul, de celeste, son juegos, hay que dejarlos, me O parece, sea, en todo eso. voy a traducir esto a criollo porque es muy complejo. Ya cuando uno mete genes y todo, yo ya sé, me imagino por dónde vas, pero creo que es súper avanzado. Básicamente es darnos el tiempo también nosotros de conocer a nuestro hijo y de ver qué va expresando
al menos hasta que tiene cierta edad. Tal cual. ¿Cómo me traducís? ¿Sabes qué, Denise? También es interesante pensar que los papás le tenemos que dar tiempo a nuestros hijos a que se expresen, a que conozcan, a que exploren, pero también en las consultas, cuando vienen al consultorio y nos dicen qué le está pasando a mi hijo, también les tenemos que dar tiempo a esos padres a que entiendan también qué es lo que les está pasando a ellos con lo que les pasa a su hijo. No sé si es un trabalenguas. No, no, está bien, está clarísimo. Sí, 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 como hablábamos en ese momento, Silvina me decía que a veces están tan apurados los padres por definir a los chicos que los terminan forzando a decisiones que ellos ni quieren tomar. Sí, ese es un tema, digamos que de los más importantes, porque a veces los adultos necesitamos decisiones, necesitamos casilleros, necesitamos que se definan. Y esto es una necesidad del adulto. Y muchas veces los chicos en estos juegos exploratorios, en estas identidades que van probando, necesitan tiempo y no quieren definirse. Y de pronto nosotros los adultos vamos y le pintamos la habitación de celeste porque dijo que quería ser varón. Y Mm, ahí estamos metiendo todas nuestras creencias y todas nuestras necesidades que son adultas, no son de niño o niña. claro. Bien, entonces, ¿qué pasa? O sea, digamos, esto es, quiero tratar de ser concisa para la gente que nos escucha y que tenga un primer panorama, ¿no? Ese es en los primeros años de edad. Pero pues llega un momento que los chicos ya pueden hablar, ya pueden elegir sus salidas, sus relaciones, todo, y ya empiezan a decirte, bueno, mamá, soy otro nombre, me voy a vestir distinto, y empieza toda una situación que es como más seria, entre comillas. Ahí cambia todo, ¿no? Porque ahí hay que empezar a hablar con el chico, la chica en sí. Bueno, es parte de lo mismo, porque en realidad el juego y la palabra son equivalentes porque van acompañando a las diferentes edades, ¿no? Porque los chicos con el juego hablan y cuando ya tienen palabras te lo dicen directamente. Yo creo que siempre hay que tomar en serio lo que nos dicen nuestros hijos. Eso no quiere decir que tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. ¿M? Entonces, cuando nos dicen, me quiero llamar de tal nombre, los vamos a escuchar, los vamos a respetar, los vamos a acompañar, pero que quieran cambiar el nombre no necesariamente significa que quieran cambiar de identidad. Por ahí es Claro. un nombre que les gustó de algún compañero, por ahí, no sé, hay que preguntar, hay que dar tiempo a estas cosas y ir acompañándolos. Siempre creerles, porque les está pasando eso. No quiere decir que van a ser personas trans a lo largo de toda su vida. Quiere decir que en ese momento quieren llamarse de otra manera y los acompañamos. Es cierto que ahora con las modas de las redes y las tendencias y todo, por ahí antes nosotros decíamos voy a hacer punk un año, voy a hacer raver otro año, y ahora ellos juegan mucho más con los géneros que otras generaciones, ¿no? Y, y lo que pasa que a mí me parece que también hay una influencia de lo que leo, y más en estas cuestiones de los algoritmos. Vos de repente buscas algo y te empieza a llegar, qué sé yo no sé, pienso en zapatos y me empiezan a aparecer zapatos en el teléfono y en el Instagram y en todos lados. Y vos decís, ¿qué pasa si yo como adolescente, que esto es o sea, me estoy definiendo en lo que soy, busco un lado o busco el otro y me empieza a llegar información, 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 que a veces a nosotros los adultos nos convencen. Entonces, también los adolescentes quieren pertenecer, porque una cuestión importante del adolescente es diferenciarse del mundo adulto. Y entonces yo tengo siempre un grupo de pertenencia. En una época se llamaban tribus urbanas, a mí me parece muy violento el término ese, pero en esto puede ser que muchos chicos, para pertenecer o para que no los traten mal o para poder estar dentro de un grupo, empiecen a adquirir cuestiones que probablemente estén probando. Y lo que están probando es ver su grupo de pertenencia, sus características personales, la diferencia con papá y con mamá. Muchas veces esas cuestiones vienen. Y también a veces pueden ser actos de rebeldía que cuanto los padres más oposicionistas se pongan, pueden llegar a llevar a extremos a ese adolescente, pero también pueden ser
sensaciones genuinas. Y ahí es donde no sé, Vivi, vos que lo estás diciendo, lo decís mejor que yo, es acompañarlos, ¿no? En esas sensaciones que por ahí puede ser como una moda o una corriente, vamos a decir, a que realmente lo sientan así. ¿Qué momento, Vivi, vos te das cuenta de que, bueno, no es influencia, no es un juego, no es una exploración? Acá este chico está teniendo una sensación, un sentimiento, lo que sea, y arranca como otra especie de encare. Bueno, eso digamos que necesita también tiempo nuestro, tiempo del terapeuta de poder conocer a ese chico o esa chica y de darle, o sea, no hacer cambios demasiado rápidos. Muchas veces cuando nosotros vemos que hay algún chico o alguna chica que está tomando esto y va creciendo y lo va sosteniendo, lo que le sugerimos es que vaya probando, a ver cómo se va sintiendo, si de pronto empieza a tomar como algunas vestimentas, cortes de pelo, ¿no? Como algunas características de este género del cual se va identificando y vamos viendo cómo se va sintiendo. Cuando nosotros vemos que se va sosteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las sesiones también, hay distintas estrategias que los profesionales tenemos como para ir preguntando y repreguntando y haciéndolos reflexionar acerca de lo que están viviendo y eligiendo. Y cuando llegamos a la conclusión de que, bueno, puede ser que estemos en este camino, lo que les sugerimos es que vayan probando, que se vistan, que se pongan el pelo como les guste. Bueno, si ya no lo están haciendo, ¿no? Y a veces sí, a veces no, depende de cada uno. Y esto es súper interesante porque es artesanal, es cada persona, cada historia, cada mundo. Hay veces que los padres acompañan, hay veces que los primos acompañan, hay veces que los amigos, hay veces que están muy solitos o solitas y somos nosotros la única persona que los puede acompañar de una manera que ellos se sientan cómodos. Entonces, bueno, empezar a probar y empezar a ir viendo cómo se van sintiendo con estas como caracteres más secundarios, ¿no? Como nosotros le decimos la prueba de vida, ¿no? Que vayan viviendo como sienten que quieren ir cambiando. Y a partir de ahí empieza un proceso, ¿no? Es un proceso, no es un momento para el otro. Entonces hay que dar, ¿no? Como este momento para que ellos se vayan sintiendo, por lo menos dentro del consultorio, como quieren ser, que se vayan dando permiso. Lo que me parecía muy interesante que con Silvina creo que siempre queremos resaltar, que es la cantidad de grises que hay en la sexualidad, ¿no? Porque si vos agarrás a un chico y ya lo llevas para el otro extremo, sin escala, tal vez te perdés de que resulta que había un hombre que quería ser muy afeminado y muy sofisticado y jugar con cierta creatividad, o una chica que quería ser más masculina porque quería, y en realidad no hace falta, hay muchos grises. Yo lo veo en muchas personas no binarias que pensaban que eran absolutamente trans, que eran del otro género, después se dieron cuenta de que eran algo en el medio, todo esto que hablábamos de los miles de colores que hay respecto al género. Claro, es que no hay un punto a donde llegar, ¿no? Entonces, en este camino van a ir o sea, subiendo y bajando las montañas como lo vayan necesitando y van a quedarse por ahí haciendo un picnic en algún lugarcito y después van a seguir o van a volver para atrás. Es como un camino que van a ir recorriendo. No hay una meta para llegar, no hay una forma de ser persona trans. Cada uno va a construir su propia manera de ser persona trans o no binaria. ¿Y por qué ustedes piensan que nos da tanto miedo este tema, no? Porque en lo concreto, cuando vos trabajás con personas que no tienen género definido o que son trans o lo que sea, o cuando, no sé, interactúas en tu vida cotidiana, realmente no hay ninguna diferencia con cualquier otra persona. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a esto? Di una clase a la mañana y dije, miren, la verdad es que nada que ver, era en un servicio de medicina interna del hospital y le digo, bueno, pero cuando viene una persona con una identidad de género que no es la habitual, vamos a decir, y ellos me dicen, no, nosotros nos sentimos incómodos, pero viene a hacerse un chequeo de salud, o sea, háganselo igual que a cualquier persona, o sea, da lo mismo si es varón, mujer o tiene algún tipo de diversidad no binario, trans, lo que sea, porque lo cierto es que esto es importante, que no tengamos esa cosita y ese miedito, porque si no pasa a ser el tema de vida y no los controles de salud, porque tenemos que ver que son
estuvimos hablando de niños y adolescentes, o sea, que tienen que ir al médico, que se tienen que controlar, que tienen que ir al odontólogo, al oftalmólogo, hacerse al gimnasio, que tienen que interactuar con otras personas, o sea, que la salud viene primero. Después, ¿cómo se definen? ¿Cómo nos vamos definiendo como persona? Y bueno, pero lo importante es cuidarnos como seres humanos. ¿Me explico? No sé si se entiende. Las personas con sexualidades distintas, con expresiones de sexualidad distintas, lo primero que tienen miedo es la reacción de los otros ante sus cuerpos, ante su primera presencia. Claro, tal cual. Lo que pasa es que venimos muy acostumbrados a encasillarnos, ¿no? Son cómodos los casilleros, el rosa y el celeste venía siendo muy cómodo y cuando algo aparece como diferente, como rompiendo la norma, no sabemos dónde ubicarnos, ¿no? Cómo nosotros los adultos vamos a acomodarnos en esta novedad que no la entendemos muchas veces, que nos confunde. Vamos por lo más fácil, rosa o celeste. También es cierto, Vivi, que entiendo que los padres tienen pánico porque la violencia que reciben estas personas es muy extrema. Entonces, bueno, sí, deben querer evitar también que sus hijos pasen esos caminos, ¿no? Sí, qué padre no quiere cuidar a sus hijos, ¿no? Y bueno, con el tema de la identidad de género han pasado muchas cosas difíciles y por suerte cada vez más la sociedad de a poquito va aceptando, va entendiendo, va abriéndose y va habilitando caminos de inclusión y aceptación. Pero la realidad es que todo padre quiere proteger de cualquier tipo de sufrimiento a sus hijos. Hmm. Chicas, un tema muy polémico que siempre se habla y se expande en redes, y yo no sé hasta qué punto es cierto. Hay momentos en que no sé qué pasa, este ritmo que ustedes dicen, este proceso se acelera y mucha gente habla de la hormonización, ¿no? De la famosa hormonización. Y después se empieza políticamente a decir, se está hormonizando menores. ¿Esto existe realmente? ¿Me pueden hablar de esto? Bueno, nosotros tenemos una ley acá en Argentina que a partir de los 16 años las personas se pueden hormonizar. Obviamente, en Ciudad de Buenos Aires sigue sosteniéndose, ahora hay un DNU que los menores de 16 años no se pueden hormonizar. Lo cierto es que hay cada vez más evidencia, pero no es evidencia contundente. La evidencia que habla de hormonización en menores de 16 años la habla con este acompañamiento que está hablando Vivi, que es un trabajo que se hace en Holanda, porque también es cierto que hay muchos lugares en el mundo donde se hormoniza sin este acompañamiento, o sea, sin esto de ver qué está pasando, si hay alguna comorbilidad, si tenemos una salud mental divina, si hay algún problema en la familia, si son personas que están muy solas, si Mm, es el momento, mm. si no es el momento, si tenemos una depresión, si tenemos una ansiedad muy grande, donde en realidad primero tendríamos que atender las cuestiones que tienen que ver con riesgo de vida, vamos a decir, y después tendríamos que hormonizar. Entonces, lo cierto es que sí, la respuesta es sí, la evidencia está haciendo que sí, pero lo cierto que siempre aconsejan que en los menores de 18 años sea con un acompañamiento, con Igual este acompañamiento que no es una terapia, ¿no es cierto?, sino que es la afirmación de que lo que yo quiero hacer es lo que yo quiero hacer, porque después cuando tenemos que desandar el camino no es reversible, no da lo mismo de un lado que del otro. uno a partir de los 18 años puede hacer lo que quiere con su cuerpo, bueno, dentro de ciertos límites en cada país. ¿Por qué acelerar en todo caso a los 16? O sea, yo me acuerdo cuando hicimos el libro, sí, creo que vos me decías, yo la verdad que no recomiendo este apuro, ¿no? No, yo no lo recomiendo el apuro. Y lo cierto es que nosotros, bueno, Vivi tampoco, no sé, ahora te lo dice ella, pero yo lo cierto es que vienen chicos y me dicen, chicas, y me dicen, yo me siento varón y quiero hacerme una mastectomía. Mastectomía es una cirugía para sacarse los senos. Y vos decís, ¿y qué más querés hacer? Y nada más, porque me molestan las tetas. Y entonces vos decís, bueno, ¿te molestan las tetas o te sentís varón? Mm. No, esa pregunta no la sé, me molestan las tetas. Y por ahí, lo primero que me dijo cuando entró al consultorio, yo no conozco a esa persona, y me dice, vengo a hacerme una mastectomía porque me molestan las tetas y tenemos 16 años. ¿Entendés? Como
También, viste, a los 15 también es muy cuestionado cuando se les regalan las prótesis mamarias a las chicas, que por suerte ya no lo hacen más, pero en un momento estaba también de moda. O sea que yo creo que, en mi opinión, tomémonos nuestro tiempo, porque si vamos a hacer algo que es absolutamente irreversible o que me va a dejar marcado el cuerpo, o que voy a pasar por una cirugía, voy a pasar por un acto médico, ya sea de hormonizarme, que va a haber modificaciones en mi cerebro, o sí, que va a haber modificaciones en mi cuerpo, sí o sí, que por ahí hoy las estoy buscando, pero no sé si las busco en un tiempo. Claro. Creo que tenemos que que la persona que lo va a transitar tiene que estar segura. Porque creo que también muchas veces se peca de que no se le informa a la gente lo que realmente implica este proceso, que es muy cruento. Sí, nosotros lo que estamos viendo hace muchos años es que más allá de la edad, que es súper importante, es el acompañamiento. La hormonización genera muchos cambios que, si bien son cambios que a veces son deseados, de todos modos generan en la psiquis, ¿no? Una readaptación y una necesidad de acomodarse a esos nuevos cambios. Entonces, cuanto más chicos sos, más difícil es entender a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, cuáles son las expectativas que vos estabas buscando con esa armonización. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es darle tiempo y darle como todas estas herramientas para que cuando los cambios empiezan, los pueda absorber y no se sienta extraño en su propio cuerpo. Sí, a mí he conocido muchas amigas que empezaron el proceso de transición y decidieron dejarlo porque iban descubriendo con los años, te estoy hablando de personas grandes, cosas como, bueno, yo me di cuenta que a mí de ser mujer, puedo ser mujer de otra forma, como que descubrieron cosas de sí mismas muy maravillosas que no implicaron cambios físicos tan violentos y además no implicaron esto que pocas veces se dice, que es una capacidad una pérdida de capacidad de goce, ¿no? Porque cuando empezás corríjame si me equivoco, pero cuando uno empieza a manotear tanto el cuerpo también se pierde cierta capacidad de placer sexual, cosas que no siempre ellas y ellos saben. Sí, van cambiando, pero hay veces que el placer viene por mirarse al espejo, diferente, Bien. como que el espejo te devuelva la imagen que vos tenías en tu cabeza de quién eras. Yo creo bueno, como siempre hablamos de placer, no hablamos solamente de sensaciones orgásmicas, sino que hablamos de algo mucho más extendido. Y en este tema tenemos que empezar a aprender que el placer de cada persona, como ellos son, cada uno es diferente, ellos o como lo quieras llamar, en realidad también el placer también lo van a ir construyendo. Es verdad, pero ahora ya se está explorando muchísimo en adultos y en el placer sexual de estas personas. A veces no, vamos a ir viendo que los cambios, como dijo Vivi, son artesanales y muchas veces conservan sus genitales, en algunos casos, porque les es muy importante la sensación orgásmica. Y en Claro. otros casos no les es importante tanto la sensación orgásmica y quieren no tener esos genitales, porque hay muchos que también tienen miedo a estas sensaciones fuertes del cuerpo y entonces no las quieren sentir. Y su placer está en no sentirlas más. Entonces, también, bueno, vamos a ir viendo, también es difícil de vuelta la interacción con otras personas, los vínculos, empezar a tener un vínculo diferente. Eso me gustaría que lo explique mejor Vivi, cómo se vinculan, ¿no? En parejas o no en parejas. Bueno, esto es súper interesante lo que Silvia está trayendo, porque por lo general cuando hay o sea, hay una persona que está en pareja y quiere comenzar una transición, impacta también a la otra persona, ¿sí? Si bien esa persona sigue siendo la misma, con los mismos valores, las mismas necesidades, va cambiando su identidad de género y de pronto también cambia su orientación sexual, porque si vos estabas en una pareja heterosexual y haces una transición hacia uno el otro género, terminás estando en una pareja, ¿sí? Con alguien del mismo género. Entonces, estas cosas que son difíciles de entender, que parecen trabalenguas, son procesos que ahí hay que ir haciéndolos muy lentamente porque hay un impacto también en el otro y cómo recibe la otra persona que está en esa pareja los cambios
que se van produciendo en esta persona. Temón, Denise, ese va a ser para un podcast nuevo, Sí, como mi sí, papá o mi mamá es trans, así que por ahí lo vemos desde el otro lado, ¿no es cierto? sí. Pienso que yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí el objetivo un poco de este capítulo es, yo lo veo con amigas que tienen hijos que me dicen, me parece que mi hijo ya es trans o lo que sea, que en realidad lo más difícil de transitar en la vida son los procesos. Y uno piensa que si el hijo no es de un género va a ser del otro. Y en el medio hay un montón de colores y esa impaciencia hace que ellos los empujen a definir cosas y a mí me pone triste eso. Y siempre hablamos con Silvina, ¿no? Esto de, no crean que ya tienen que empujar al pibe o a la piba a hacer cosas que están en la cabeza de los adultos. Esto es maravilloso lo que decís, Denise, porque los chicos tienen sus tiempos, van creciendo, los adolescentes tienen sus tiempos, van construyendo quiénes son y hay que darles tiempo a que vayan y vuelvan, que prueben, que exploren. Y nosotros los adultos que estamos acompañando tenemos que ser muy pacientes y habilitarles las posibilidades de cambio. Si nosotros enseguida decimos, bueno, mi hijo es trans, estamos obturando y no les damos espacio a que puedan ser quien quieren ser. Entonces, nosotros los adultos tenemos que ser muy cuidadosos en cómo catalogamos y dónde encasillamos a los chicos en función de sus juegos, de sus vestimentas, de cómo quieran usar el pelo, porque hoy por hoy hay una gran variabilidad también de cómo uno puede ser. Entonces no es solamente soy varón o soy nena y si soy varón tengo que ser de esta manera y si soy mujer tengo que ser de esta. Y Claro. creo que esto es lo maravilloso de la sociedad en que estamos siendo ahora, ¿no? Que estamos cambiando hacia esta variabilidad y estas posibilidades y estos permisos de poder ser alguien distinto, alguien único y alguien totalmente singular. Sí. Sí, en realidad ahora yo lo veo cuando vas conociendo nuevos grupos de personas, nuevos grupos humanos y escuchás los recorridos sexuales de la gente a veces, que no son para nada A, B, C, y son seres humanos de todas formas que digo, que lograron ser felices, que lograron insertarse en círculos, que lograron esa desesperación de los padres de se va a caer del sistema, me lo van a matar, o mismo ellos lo terminan expulsando de sus propios círculos, me da una pena, ¿no? Sí, da pena. Y también da pena que por eso mi hijo me da vergüenza y entonces no lo llevo a los controles, no lo llevo a las reuniones, no lo llevo, ¿entendés lo que te estoy diciendo? O sea, ellos también lo van aislando. Lo que vos dijiste y lo que Vivi dijo de que esto es un proceso, la vida es un proceso. Y no nos olvidemos, sí, pero no nos olvidemos de que cuando somos padres, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y no es que nuestro hijo nos salga bien, sino que nuestro hijo pueda ser feliz. Y a veces nosotros tenemos que pensar, a mí me sirve muchas veces pensar en uno mismo, ¿no es cierto? Tus sueños, tus proyectos, tus construcciones, por ahí no tuvieron nada que ver con los sueños, los proyectos y las construcciones que tu papá y tu mamá tenían para vos. Pero, pero tu papá y tu mamá, por ejemplo, en mi caso lo digo, pero también sé que en el caso de las tres, nos acogieron, nos acompañaron, nos estimularon, nos ayudaron a proyectarnos, nos respetaron en las decisiones que íbamos y veníamos, porque todos fuimos rebeldes, porque todos quisimos cosas disruptivas en alguna época y muchas nos quedamos en esas cosas. Nosotras dos somos sexólogas, o sea, nos quedamos en esto, en esa época que elegimos ser sexólogas, era medio rebeldón, pero era nuestra vocación y la respetaron. Y otros chicos eligen otras cosas, porque cuando es real, es auténtico, el único que se va a dar cuenta es la persona que lo está sintiendo. Claro. Y el padre solamente va a tener que ser testigo y acompañar, porque es así el amor. Ay, volví a hablar de amor. Qué raro, Silvina, la romántica. Por ahí la línea que está diciendo Silvi, también es muy importante que nuestros hijos confíen en nosotros y que se animen a venir a contarnos lo que les está pasando y que no juzguemos y que habilitemos el espacio de la conversación. Ya con eso es un montón que nos puedan venir a contar qué sienten, qué les pasa, si tienen dudas. Y ahí vamos a poder estar contentos de que tenemos un buen diálogo y que somos lo mejor que podemos ser en nuestra versión de padres.
ahí comienza este camino. Nosotros hacíamos una fiesta de RuPaul, viste, de drag queens en Buenos Aires y venía mucha gente a debutar de drag queen, una noche, travestida, bailando. Y una vez vino un chico que era chico, tendría 12, 13 años y vino con la mamá. Y nosotros era una fiesta de noche, viste, decís, ¿qué hacen acá? Y la madre nos dijo, él quiere probar y yo no lo voy a dejar salir solo y se va a exponer a violencia solito. Que pruebe y yo lo cuido y que vea qué siente. Y yo me acuerdo que me quedé como anonadada. O sea, no sé qué fue de la vida de ese chico, pero dije, wow, o sea, sé Lo que es muy modesto acompaño. lo que estoy diciendo, pero me dio tanta... no es que ella lo estaba empujando a hacer nada ni nada, ella dijo, si no va a venir solo, venía encima de la Ferrere, ¿viste? Venía de un lugar muy lejos. Pobre. Bueno, pero ¿sabés qué? Es re interesante lo que contás, porque sabes una cosa, ahí queda el bache. El bache de que el papá a veces o la mamá no saben qué hacer, no saben qué respuesta dar. Y a veces no saben si los están exponiendo a algo que les va a hacer mal o los están cuidando y acompañando bien. Y ahí entramos nosotros, entramos también que ellos se den permiso para consultar, para llamar a consexuar si quieren, para hablar, probablemente sin sus hijos, sino dándose un espacio para conversar, como dijo Vivi al principio, de lo que les pasa a ellos, Claro, de qué, cómo los podrían acompañar y cómo no, y empezar a ver, bueno, vamos a ver a personas que ya acompañaron muchos de estos procesos. Entonces, probablemente sin, y no convencimos a nadie, no tiramos, no dijimos, mira, vos vas a hacer así o vas a hacer claro, así. O claro. sea, lo cierto es que se va a respetar porque lo principal de la consulta en consexual es no juzgar, es acompañar y es poder que cada ser humano encuentre su camino. Entonces creo que es ahí, es donde los padres se sienten, dice, porque yo me pongo en el corazón de esa mamá diciendo, lo primero que quiero es que no lo dañen, pero Claro, ¿estaría haciendo bien llevándolo a los 12 claro. años a una Sí. fiesta de drag queen? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, en eso es la duda y es lo que se puede conversar en consexual. Bien, bueno, perfecto. Todas estas cosas, no tengan miedo de que decir esto me hace ruido, esto no me gusta, pero el tema es hablarlo con otras personas y tener información. Tal Sí, cual. sí, y sobre todo con profesionales, ¿no? Sí, con profesionales. Podemos dar información, podemos acompañar desde un lugar más neutral, sin esta emoción de sentir, ay, ¿qué le está pasando a mi hijo? Mi angustia, no sé. Es otro lugar de acompañamiento profesional. Bien. Bueno, chicas, súper interesante esto. Gracias por toda la información. Da para seguir y si hacen más preguntas, si quieren desarrollar un poco más profundamente los que nos escuchan, lo seguimos este tema. Lo seguimos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias, Vivi, por incorporarte. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un placer y ojalá que esto pueda servirle a un montón de personas que están transitando por este camino. Bien. Bueno, entonces, @consexual en Instagram, info@consexual.net si quieren pedir cita online. Y bueno, mi nombre es Denise Tempone, @DenisMurs en Instagram. Gracias, chicas, por estar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.